Bienvenidos y bienvenidas a Inventando la Rueda, el podcast de innovación de la Cátedra UAM Asseco, en el que estamos dedicando unos capítulos a hablar de Deep Tech, y hoy tenemos aquí a Diego Muñux, cofundador y socio ejecutivo de SILO, que es Science and Innovation Link Office. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotras, Illana. Bueno, que además eres alumni del MEGIN. Sí, a mucha honra, con mucha vinculación con muchos de los profesores y con el propio programa, y como comentábamos viniendo hasta aquí, también con mucha vinculación entre la empresa y el programa, ¿no? Porque hemos tenido numerosas personas con prácticas y muchos, hoy en día, trabajadores de la empresa, sí, que son exalumnos. Pues si te parece empezamos por ahí un poquito hablando de cómo surge SILO, qué misión pretendéis cubrir o qué gap necesidad en el ecosistema de innovación intentáis cubrir. Pues claro, encantados, y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Es un placer volver a la universidad, al programa. Y, ¿no? SILO es el acrónimo de Science Innovation Link Office, que es el nombre, la razón social de la empresa, pero en el propio nombre y el origen de la empresa está en gran medida el propósito, ¿no?, de lo que hacemos, que es lo relevante. Los fundadores de SILO compartimos pues vida profesional en el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación, el 1.0, como yo digo, ¿no?, porque ha vuelto en la pasada legislatura con el mismo nombre. Y pues un par de personas, Antonio López y yo mismo, que éramos asesores de Cristina Garmendia, de la entonces ministra, junto con ella, pues decidimos, al acabar el mandato político, montar SILO, ¿no? Y esto es el origen de la empresa, y la visión tiene que ver, y está muy recogida en el nombre, tiene que ver con estar entre lo público y lo privado, y entre la ciencia y la industria, ¿no? Esta idea de oficina de enlace entre la ciencia y la innovación, de Science and Innovation Link Office, tiene que ver justo con eso, ¿no? Entonces, de lo mucho que hacemos, que trabajamos en estrategia, en financiación, en gestión de proyectos, quizá lo más relevante es aquello que está en ese espacio tan bonito y tan complejo a veces de la transferencia de conocimiento y de la colaboración público-privada, ¿no? Y lo quisimos encapsular en el nombre, y 12 años después y 80 personas más que somos ya en la empresa, aquí estamos, ¿no? O sea que de alguna manera, si lo he interpretado bien, ayudáis a las oficinas de transferencia también a hacer mejor su trabajo, ¿o cuál es vuestro cliente habitual? Claro, el cliente realmente son todos los agentes del sistema de innovación. Trabajamos mucho en política pública, en diseño y evaluación de planes de I+D, con clientes tipo agencia de innovación, y ahí hacemos planes, estrategias, RIS3, todo el catálogo de estrategias que tienen que ver con política pública, y muchas de ellas, por cierto, en Deep Tech, ya conectando con el tema de hoy, pues por ejemplo, por citar, ¿no?, con la Diputación de Guipúzcoa estamos trabajando con las estrategias territoriales que tienen que ver con las nuevas terapias y con las tecnologías cuánticas, ¿no?, que son precisamente dos, ¿no?, en el ámbito biotech y en el ámbito cuántico, dos de las Deep Tech identificadas por la Comisión Europea. Y ahí también estamos en temas de nuevos negocios y de cómo convertir el conocimiento en oportunidades económicas, ¿no? Ahí sería un cliente público, porque trabajamos con empresas, desde luego con OTRIs, centros tecnológicos, el ámbito del emprendimiento con aceleradoras, en fin, ¿no? Ahora mismo estamos operando una aceleradora, por ejemplo, en el ámbito biotech, ¿no?, con financiación del plan de recuperación. En fin, todo ese ámbito que tiene que ver con política pública, gestión de proyectos y financiación, ¿no? ¿Y por qué crees, o qué valor estáis dando vosotros al Deep Tech, o por qué crees que está tomando tanta importancia en el contexto de la nueva agenda europea, en Europa, en las políticas públicas también en España? Pues lo tiene, efectivamente. Yo creo que cada vez más, y a veces también, aunque sea con otro nombre, estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Porque en torno al Deep Tech puede haber varias aproximaciones y definiciones, y eso no es el propósito de hoy, pero yo diría que es clave por tres tipos de motivos, ¿no? Uno más, si quieres, endógeno, que tiene que ver con la propia política de innovación, ¿por qué ocuparse de esto? Otro más económico, y otro incluso de seguridad, ¿no?, que toca con el concepto de autonomía estratégica, ¿no? Yo diría que lo que es propiamente endógeno de las políticas de I+D o de I+D+I, digamos que sabemos desde hace décadas, ¿no?, hay esa sensación como de fatiga en el ámbito europeo, de que investigamos bien y transferimos peor, de que gran parte de las empresas que creamos crecen en Estados Unidos. Hay una fatiga que tiene que ver con qué podemos hacer desde la política pública para que más conocimiento de vanguardia se convierta digamos, en economía, ¿no? Esto tendría que ver más con prestar atención a un ámbito donde están pasando muchas cosas en el mundo, ¿no?, y cómo hacerlo mejor.
Otro de política económica tiene que ver con dónde están los empleos del futuro y la prosperidad del futuro, ¿no? Hay miles de rankings que refuerzan esto que he dicho, de la posición europea, pero a mí hay uno que me gusta especialmente que tiene que ver con qué número de empresas europeas son líderes en qué sectores y cuándo se han creado, ¿no? Y uno se da cuenta que seguimos siendo líderes en automoción, en industria química, en ámbitos que son empresas a veces del siglo XIX o del primer tercio del XX, ¿no? Pero no tenemos apenas empresas líderes en los nuevos mercados que se han creado en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Asociados sobre todo a tecnologías digitales, pero en gran medida también muchos de ellos que tienen que ver con lo que decíamos, con terapias, ahora con tecnologías cuánticas. Claro, ahí hay una cuestión de dónde se juega la partida económica del medio plazo y qué papel jugamos, ¿no? En Europa o en España. Ese sería un segundo motivo para preocuparse por dónde está la frontera de generación de prosperidad, ¿no? Y la última que me parece muy relevante y que quizá en el ámbito de los que nos dedicamos al I+D hablamos menos, pero que creo que nos toca hablar cada vez más, tiene que ver con la seguridad, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo describió todo esto que tiene que ver con la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica, ¿no? Cómo lo expresaba Borrell, el alto representante, ¿no? para acción externa de la Unión Europea el año pasado, ¿no? En relación con la crisis de Ucrania, ¿no? Decía, de alguna manera Europa ha externalizado su seguridad física militar en Estados Unidos, la seguridad energética en Rusia y la industrial, la de las cadenas de valor en China, ¿no? Bueno, esto es dicho así es muy duro, no es así al 100%, pero es cierto que una parte importante de la seguridad, lo estamos viendo en Ucrania, depende de los socios estadounidenses. En lo energético, pues cada vez menos con las renovables, pero sigue siendo y dependemos, ¿no? Del gas y del petróleo ruso, y lo hemos visto con la crisis del COVID, ¿no? Las mascarillas son como un ejemplo claro y ahora de moda por otros motivos, pero en todo lo que tiene con suministros críticos industriales, una dependencia muy fuerte de China, ¿no? Ahora hay cierto replegamiento, una emergencia en la nueva política industrial y una batalla que se está jugando, sobre todo en la inteligencia artificial, también entre China y Estados Unidos, y ahí la pregunta de dónde está Europa, qué pinta y qué tecnologías son críticas para la autosuficiencia, pues me parece que es un vector nuevo que está en un documento que a mí me parece muy relevante, europeo, de octubre de la Comisión, que se llamaba 10 tecnologías críticas de alguna manera, para la autonomía y la autosuficiencia europea, ¿no? Y luego se concentraba en 4, en la biotech, en las cuánticas, en la inteligencia artificial y en los semiconductores, diciendo, ser relevantes aquí ya no tiene que ver, y vuelvo a lo anterior, con cómo convertimos la I+D en innovación y con dónde está el empleo del futuro, tiene que ver con la propia supervivencia, ¿no? y la capacidad de ser autónomos en un mundo pues muy polarizado, ¿no? Pues bueno, a mí me parece que estos 3 ejes tienen que estar, ¿no? y tienen que alimentar también una política de I+D que a veces se mira mucho a sí misma, ¿no? Y en sí, más o menos, ¿qué proporción de proyectos estáis vinculando o están relacionados con este tipo de sectores estratégicos o con hacia los PERTES, o bueno, no sé si tenéis ese tipo de enfoques? Sí, claro. Aquí de nuevo el problema es qué etiquetas como Deep Tech, que eso tiene que ver, ¿no? Pues si ganas un contrato público que aparezca o no la palabra, o si estás con una empresa, si lo etiquetas, sí, ¿no? Pero una parte muy relevante de lo que hacemos, que es sectorial, tiene que ver con lo digital o con la biotecnología, salud y nuevas terapias, ¿no? No siempre todo lo que haya es Deep Tech, pero son sectores muy conexos. O sea, me costaría decírtelo por cómo los tenemos etiquetados, pero con seguridad más de la mitad están en un ámbito que son de frontera, ¿no? En este sentido. En algunos episodios anteriores hemos hablado ya de las dificultades de financiación de este tipo de empresas, hemos hablado de las dificultades de captar capital humano, de captar talento, ¿no? De retener talento, hemos hablado algo de cultura, etcétera. Hoy, si te parece, nos íbamos a enfocar un poquito en el tema de cómo se relaciona esa incertidumbre tecnológica también con temas regulatorios, con los riesgos regulatorios, con esos espacios de experimentación que se están creando. ¿Nos puedes contar un poquito qué son los sandboxes o por qué son importantes para este tipo de empresas? Claro, pues son claves, porque si entendemos la Deep Tech, o utilizando un concepto un poco más clásico en política de innovación,
y en gestión de la innovación disruptiva, por definición, es una innovación que genera un nuevo mercado, ¿no? Es esto que a veces llamaban, ¿no? Históricamente se llamaban las Market Creation Innovation, ¿no? Innovaciones que crean mercado. Claro, cuando tú estás en un ámbito de inteligencia artificial para educación o de nuevas terapias para necesidades no resueltas médicas, estás generando un nuevo mercado, ¿no? Digamos que el propio empuje tecnológico necesita un cliente que no existe a día de hoy, ¿no? Una necesidad que todavía no está formulada. Claro, en esos casos la tecnología se mueve o bien un entorno que está muy regulado y a veces no favorece la innovación, o bien un entorno por regular, ¿no? En el primero, un ejemplo puede ser lo que tiene que ver, por ejemplo, el ámbito food tech, que es un terreno en el que estamos trabajando también en estos espacios de experimentación, en el que muchos de los, y me parece que es un buen ejemplo para visualizarlo, muchos de los desarrollos en lo que llamaríamos novel foods, nuevos alimentos, tienen que ver con ámbitos en los que la regulación está más pensada para otros alimentos, porque es normal, ¿no? Y tiene que ver con proteínas de origen en insectos, o tiene que ver con la carne cultivada, ¿no? Entonces, aquí tienes, por decir así, una regulación como tiene que ser garantista para el consumidor, pero que tiene que lidiar con estos nuevos productos, ¿no? O en el ámbito de la IA, que se entiende también muy bien, tenemos en Europa esta idea del reglamento, ¿no? De la ley de IA para entender qué espacios críticos tenemos que proteger o mirar con la IA, pero claro, es un terreno en el que hay cierta nebulosa todavía regulatoria. En ambos casos, la única manera de dar una oportunidad a la innovación es operar cierta flexibilidad para poder desarrollarla, ¿no? Si uno mira qué hemos hecho en el ámbito de sandboxes, tenemos el ámbito de las fintech, o el ámbito de la energía, o el ámbito de la movilidad, y cuento ahora algún ejemplo, donde la única manera de poder ensayar la tecnología es poder, entre comillas, hacer algo que está prohibido temporalmente y de manera acotada para justo validar, ¿no?, la solución. El ámbito de las fintech es claro, un sector puramente privado, pero altamente regulado, ¿no?, por el Tesoro, el Ministerio de Economía, el Banco de España también como supervisor. Los datos bancarios son un activo personal muy crítico, pero hay empresas de fintech que solo pueden desarrollar soluciones si tienen acceso a un volumen suficiente de datos para ensayar una tecnología. La única manera de probar si la tecnología funciona es ensayar con algo que no es accesible. ¿Cómo rompemos ese nudo? Dando un acceso temporal y seguro y autorizado a esos datos. O el ámbito de la nueva movilidad, que tiene mucho que ver con las ciudades y las ciudades como espacios de prueba. La única manera de probar nuevas soluciones es tener, por decir así, ¿no?, de manera un poco bruta, un trozo de calle que me dejen durante un tiempo de una manera regulada para poder ensayarlo. O el ámbito de la energía, y cito aquí, el ámbito de la movilidad está emergiendo en varias ciudades. El ámbito fintech, como decía, es el sandbox fintech del Tesoro del Banco de España. El sandbox de energía, liderado por el Ministerio de Transición Ecológica, la Secretaría de Estado de Energía, se entiende muy bien también. Hay muchas empresas que tienen nuevas soluciones energéticas vinculadas con el ahorro energético, la interconexión, las renovables, que solo pueden validarse y ver si pueden ser una innovación sistémica enganchándose a la red eléctrica para poder validar el escalado. Pero uno solo puede engancharse a la red eléctrica española con un procedimiento largo, regulado, que es el que tiene que ser y que está pensado, por decir así, para tecnologías que ya funcionan, simplificando mucho. ¿Cómo consigo ver si una tecnología por probar funciona en la red? Dándole un acceso limitado, provisional, pendiente de evaluación, para testear, para escalar, ¿no? Entonces, todas las tecnologías que son creadoras de mercados necesitan o un cliente de lanzamiento de compra, que será la compra pública innovadora, que seguro que comentamos, o un espacio de experimentación de esta naturaleza, ¿no? Está en la Agenda Europea de Innovación y tiene todo el sentido que entre, ¿no?, por la puerta grande en el ámbito de las políticas de innovación, ¿no? ¿Quién las desarrolla? Has mencionado al Tesoro, ¿no?, si no me equivoco, al Ministerio. ¿Quién diseña esos sandboxes y también qué requisitos tienen que tener las empresas para poder acceder a ellos? ¿Pueden, no sé, las pymes acceder, las spin-offs? Claro. Detrás de la pregunta hay un tema de fondo muy relevante, ¿no?, porque vamos a ver que los responsables de estos, si quieres llamarlos nuevos instrumentos de innovación, ya no son solo los clásicos departamentos, ministerios, agencias de innovación, ¿no? Si lo miras desde este punto de vista, una innovación, un innovador, una empresa innovadora, afronta tres tipos de riesgos, ¿no? El tecnológico, la tecnología puede fallar, puede haber fracaso tecnológico, eso es inherente y a veces irreductible. El económico financiero, pero también uno
regulatorio y de mercado. ¿Dónde han estado las políticas de I+D+I o de innovación clásicamente? Sobre todo en bajar el riesgo económico y financiero, ¿no? Con una lógica ortodoxa, clásica de fallos de mercado o cualquier otra, pero entrando a asumir parte del riesgo económico. El riesgo tecnológico, desde lo público, uno puede tratar de bajarlo diciendo, mira, pues me invento, ¿no?, instrumentos para que, si eres una empresa, incentivo que trabajes con la academia o con organismos de investigación, tratar de que colabores con los mejores para, oye, si la tecnología falla, que no sea por no tener el mejor conocimiento. Pero el riesgo regulatorio y de mercado, históricamente, las agencias, departamentos, ministerios de innovación miraban hacia otro lado, porque yo no soy ni el que compra soluciones energéticas o yendo a un mercado más público, tecnologías educativas, de movilidad, de servicios sociales, de sanidad, donde está una parte importante del gasto público y la compra pública, eso es de otros departamentos, no es lo mío, ¿no? Entonces dices, ya, pero entonces, el primer cliente de lanzamiento tendremos que intentar ayudarle a que compre a una empresa, si puede ser española, esa nueva solución, o el regulador de un sector altamente regulado, en la movilidad, la salud, la alimentación, deberemos poder acompañarle para que desarrolle estos espacios de experimentación pro innovación. Entonces, claro, al final es una política en buena medida compartida, tanto en la compra como en espacios de regulatorios, pero el protagonismo tiene que ser del organismo regulador, porque es el que tiene la llave, por decir así, para activar esa flexibilidad, ¿no? Y para dotarse de un procedimiento, esto lo estamos viendo en el sandbox de energía que te citaba, en un sandbox que está por venir en movilidad, hay algunos en el ámbito urbano en desarrollo, pero hay uno que está por venir asociado a la nueva ley de movilidad, que va a ser el Ministerio de Transportes, que es el que va a abrir esa ventanilla, a definir los requisitos para las empresas, a definir qué pruebas se van a poder hacer, de nuevo simplificando, en la autopista X los jueves y viernes de esta manera para probar nuevas tecnologías de seguridad, de alumbrado o vinculado con nuevas tecnologías de asfalto. Todo eso habrá que lo tiene que regular es el Ministerio o la agencia responsable de la regulación, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel del Ministerio de Ciencia? Que tiene un apartado en este sentido en la nueva Ley de Ciencia del 22, pues acompañar en la parte que dependa de infraestructuras científicas, que es un eje, y acompañar a los otros ministerios o a las empresas que participen para que el mecanismo funcione. Entonces, claro, es una política más compleja, por eso ha tardado más en desarrollarse, pero ya digo, en este ámbito de las Deep Tech es crítica, ¿no? Porque el primer comprador y la regulación que te constriñe existe y es responsabilidad de otro departamento, ¿no? ¿Y cómo ves al final todas estas empresas compiten a nivel mundial? ¿No? Hemos hablado también de estrategia a nivel geopolítico, etcétera. Las diferencias regulatorias que hay entre unos países, unos espacios y otros, ¿cómo casan o qué limitaciones ponen en este sentido en España? Claro, pues bueno, yo aquí no pensaría que España está en otra liga y otra liga inferior que el conjunto de la Unión, ¿no? En gran medida la regulación española en lo que tiene que ver con los sectores regulados es o es directamente un reglamento europeo, son directivas traspuestas, es en gran medida un espacio común. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la aprobación de nuevas terapias o nuevos alimentos, por citar el ámbito salud, el ámbito de la alimentación, de hecho hay agencias europeas que son las que finalmente sí, bueno, me refería validan, más a ¿no? la diferencia entre Europa, Estados Unidos. Esa es muy relevante y con la IA lo estamos viendo, lo conoces bien, ¿no? Todo el debate de hasta qué punto, ¿no? Pues el garantismo y la defensa de valores europeos a veces inhiben la regulación. Yo creo que detrás de eso puede haber, inhiben la innovación, perdón, cierto falso debate, porque se podría avanzar con las dos cuestiones a la vez, pero está ahí, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo, ¿no? En Silo, trabajando en algunos de estos ámbitos, como el Reino Unido, en el post-Brexit, ¿no? En el que todavía están desenganchados, pero en la parte regulatoria, en muchos de esos sectores, están ahora empezando a montar ya sus primeras regulaciones desenganchadas, ¿no?, de las regulaciones europeas. Y están planteándose, viendo cómo pues, Singapur, Israel o Estados Unidos están siendo capaces de atraer en estas tecnologías de frontera pues más startups y más inversión que la Unión, diciendo, oye, quizá al redefinir mis procesos, ¿no?, de regulación, voy a ver cómo los hago un poco más pro innovación, ¿no? O sea que el debate está ahí y esto explica en gran medida que en la Agenda Europea de Innovación que mencionabas del año 22, de las 5 flagships, una sea precisamente esta, ¿no? Cómo convertir al sector público en un espacio de contratación de innovación y de experimentación, ¿no? Esto no lo habíamos visto nunca, ¿no? Hay como una necesidad de activar estas palancas, ¿no? Y a mí me parece
por acabar en este ámbito, en lo que tiene que ver con la IA, que la propia Comisión haya activado un sandbox, y España también, a través del Ministerio ahora para la Transformación Digital, lo está poniendo en marcha, un sandbox vinculado con IA y tecnologías críticas, demuestra, ¿no?, que el aprendizaje regulatorio también quiere beber de la experimentación tecnológica, ¿no? A veces en Europa siempre parece que todo va despacio, pero la preocupación, desde luego, está ahí, ¿no? Y está muy fuertemente. En España quizá un poco menos, pero estamos llegando, ¿no?, a ese momento. Pues hemos hablado mucho de la parte más de infraestructura, ¿no?, pero has mencionado varias veces también la parte de la demanda, de la compra pública innovadora. ¿Nos puedes explicar así sencillo qué es la compra pública innovadora, por qué es necesaria y por qué es especialmente importante para este tipo de empresas? Claro, pues yo en mi cabeza lo etiqueto en el mismo cajón, y me alegro de que, como digo, en la Agenda Europea de Innovación también esté en el mismo bloque de cómo convertir al sector público en un catalizador de innovación, desde la contratación o desde la cesión de infraestructuras para experimentar, ¿no? Como decíamos antes, cuando eres un sector altamente regulado, muchas veces lo que necesitas es un espacio de flexibilidad para poder experimentar tu tecnología. Cuando eres una tecnología o una empresa cuyo mercado es fundamentalmente público, y esto se entiende bien en el ámbito de la salud, ¿no? Por supuesto, la salud privada es muy relevante, pero el mayor comprador es el sector público en España y en general en Europa, ¿no? Cómo se comporte ese sector público en la apertura y en la incorporación de innovaciones de diagnóstico, de soluciones digitales, es muy relevante para las empresas que quieren entrar en ese mercado, ¿no? Tratar de hacerlo un poco más fácil, tratar de que la innovación sea un criterio que pesa en la contratación, tratar directamente de contratar algo que no existe, que esto es la CPI, y que te lo desarrollen ad hoc, es crítico, ¿no? Si uno está desarrollando, y pienso en casos concretos, muchos de ellos en los que hemos trabajado en Silo, ¿no?, en soluciones que tienen que ver con Big Data y datos sanitarios, o diagnóstico para medicina de precisión. Claro, lo que le cambia la vida a una empresa, una startup más, ¿no?, que está en ese terreno, no es tener la última ayuda de I+D para desarrollar un prototipo, es poder vender el primero, testearlo y poder tener esa referencia, ¿no? Lo que te cambia la vida, y a los que somos emprendedores y hemos empezado de cero, lo sabes, lo que te cambia la vida es un primer cliente, ¿no? No una nueva ayuda, ¿no? Entonces esa idea, que es la que está detrás de la CPI, y que es muy poderosa, es la que está detrás de todo este movimiento, ¿no? Y detrás también de los incentivos públicos y de las políticas del Ministerio, de las comunidades autónomas, para favorecer que los compradores, que son otros, que no son los de la innovación, son los de la educación, la salud, los servicios sociales, se planteen, ¿no?, que parte de su demanda se oriente a contratar tecnologías que te desarrollan ad hoc, ¿no? Oye, no cito casos concretos, teleasistencia domiciliaria, gestión de pacientes críticos de determinados servicios sociales, ese tipo de tecnologías que no existen. La demanda existe de manera latente. En vez de ir a buscar a lo que el mercado tiene para ver, bueno, pues si te la satisface mejor o peor, es generar una demanda nueva y incentivar que las empresas lo desarrollen, ¿no?, y tener, bueno, pues esa primera referencia, ¿no? ¿Y cómo funcionaría un poquito el proceso? Entonces, un ministerio o una parte del sector público detecta una necesidad y claro, hace una oferta, ¿o cómo funciona el propio proceso de la compra pública? Claro, el proceso, o sea, al final el marco normativo que aplica es la ley de contratos, de modo que hablamos de identificar una necesidad yendo a una contratación normal, oye, publicar un pliego de contratación y que se presente y gane el mejor, ¿no? En un caso en el que tú vas a comprar algo que no existe, claro, no puedes asumir el riesgo de creo que esto que voy a demandar se podría satisfacer, voy a lanzar la licitación, ¿no? Sino que hay previamente un trabajo que nosotros hacemos también desde Silo, ¿no?, de vigilancia tecnológica, esto que esta necesidad no resulta que tienes en el ámbito de la ciberseguridad, de la medicina de precisión, de la teleasistencia domiciliaria. Puede que tú no pienses que existe, pero a lo mejor sí que existe. Oye, pues ya no hablamos de compra pública innovadora, ¿no?, porque no es nuevo para el mundo, es nuevo para ti. Si estamos en ese punto de que efectivamente la demanda no está satisfecha por el mercado, abrimos un proceso que llamamos de consultas preliminares, en el que tú te aproximas a los potenciales operadores que pueden darte la solución para decir: yo estaría dispuesto a sacar una licitación para resolver este problema. ¿Me puedes ayudar? Y esto se hace de manera transparente y garantizando la igualdad de trato. ¿Me puedes decir
cómo está el estado del arte, qué soluciones tienes, cómo te parece factible o no, cuánto crees que costaría. Hay un proceso de diálogo permitido por la ley, que es válido para cualquier contratación compleja, pero que en CPI es imprescindible, que te permite ajustar y decir, oye, si pido hasta aquí, nadie me lo va a dar, si pido aquí, me lo da lo que ya existe, me quedo en este punto, ¿no? de complejidad tecnológica y de presupuesto. Y a partir de ahí ya lanzo una licitación, sabiendo que yo defino, lo que llamamos en ley de contratos, que el objeto de contrato define un servicio, producto, prototipo que no existe, que me va a desarrollar ad hoc, ¿no? Este es un poco cómo funciona el ciclo. Lo interesante y la belleza del modelo es que, claro, igual que en Sandbox Espacio de Experimentación, el debate de los de la política de innovación es más reciente, el ámbito de la CPI se ubica más bien en mediados de la década de los 2000, ¿no? El ámbito 2006, el informe AJO y una serie de novedades en Europa que llevaron a decir, oye, tenemos que cambiar la ley de contratos para hacer esto posible y tenemos que desde la política de I+D ayudar a los compradores, porque esto que yo he dicho es más complejo que la compra normal. Vamos a tratar de incentivarles para que se lancen a hacer CPI, ¿no? Y esto pues en España lleva como 10-12 años también, y hay pues políticas estatales del Ministerio de Ciencia y el CEDETI y en varias comunidades autónomas que ayudan a los compradores valientes, por decir así, que quieren entrar en este procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otra parte asociada a lo que te he dicho, otro hito de búsqueda de financiación para estos proyectos, ¿no? De nueva movilidad, de depuración avanzada de aguas, por citarte casos concretos, ciberseguridad, ¿no? Me surge la duda de cómo se trata el tema de la protección del conocimiento, digamos, cuando se hacen esas ofertas innovadoras, cómo funciona el mecanismo de proteger ese conocimiento que las empresas están ofreciendo si todavía no han ganado la licitación, ¿no? ¿Solucionaríamos esto así? ¿Cómo se gestiona eso? Pues es una pregunta muy, muy buena. Lo que prevé la ley es que tú puedes hacer esas consultas preliminares, las empresas participan, pero tú garantizas de alguna manera, o sea, hay cierta transparencia sobre quién participa y qué aprendes de lo que te cuenta la empresa, pero hay una obligatoriedad por parte del poder adjudicador, de la entidad pública, de mantener la confidencialidad. Nosotros cuando hacemos decenas todos los años de estos procedimientos, ¿no? Lo que regulamos en eso que no es un pliego, que es una consulta, pero que se publica igualmente en el portal del contratante, decimos, oye, cuando tú presentes tu no oferta, tu propuesta de solución, etiqueta qué parte consideras confidencial, porque es un secreto industrial, está pendiente de patente, porque es una patente y a lo mejor es pública, pero oye, no quieres tampoco que se haga tan público que estás en ello, ¿no? Entonces, tienes que dejarme el suficiente margen de cosas que yo puedo contar que he aprendido contigo, y otras que pueden ser perfectamente, y se respeta, y nuestros clientes públicos y nosotros dándole servicio lo hacemos, por supuesto, esa propiedad intelectual, que además es clave para entender cómo, y esto es un equilibrio complejo, yo consulto a 10 empresas, entiendo pues dónde está cada una de ellas, qué cosas pueden ofrecerme, me puede parecer incluso que hay una que podría tener la solución, pero claro, yo luego tengo que sacar un pliego que tiene que ser abierto, que no dé ventajas a ninguna de ellas. Yo no puedo decir, oye, voy a pedir esta cosa que solo tiene esa empresa porque me parece que resuelve ya, pero si estás singularizando tanto, estás incumpliendo el principio de la contratación, porque cuando sacas el pliego, todos empiezan de cero, en teoría, ¿no? O sea, cualquiera haya participado o no en esa consulta, es libre para presentarse y tiene que ser valorado igualmente, ¿no? Lo que es cierto es que tú sabes hasta dónde puedes pedir, ¿no? Puedes entender incluso que varias de esas se pueden asociar, ir en UTE, allá es la libertad digamos, empresarial de ofrecer, ¿no? Pero es muy relevante, claro, proteger la propiedad intelectual y también entender dónde hay ámbitos que a lo mejor tú pensabas que ibas a contratar algo que no existe, pero que sí existe, ¿no? Eso lo puedes aprender y para eso están las consultas también, claro. ¿Podrías contarnos quizá algún caso de éxito en el que hayáis acompañado a alguna empresa de Deep Tech, ya sea en un sandbox o en una compra pública innovadora, así un poco con más detalle? Pues en este ámbito, que tenemos clientes privados, pero los clientes son principalmente públicos, ¿no? Te pongo casos concretos con cara y ojos, ¿no? Pues el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Ciudad Patrimonio, preciosa, pero también con retos asociados a la iluminación, la movilidad y la logística en una ciudad patrimonio. Claro que es representativa de otras ciudades patrimonio, pero que también es muy singular. Entonces hay necesidades que tienen vinculados con logística última milla, con cómo iluminar
fachadas históricas de una manera que proteja la piedra, incluso que inhiba, que esto fue un desarrollo ad hoc que se hizo, que inhiba el crecimiento de mohos en el granito, ¿no?, de Santiago. Pues allí había una serie de necesidades no cubiertas que dieron lugar, y acompañamos todo el proceso desde hace 12 años, el origen del proyecto Una Primera Servilleta hasta su cierre hace como año y medio, el diseño de un proyecto, una serie de lotes de ámbito de trabajo en estos 3 temas, lanzamiento de unas licitaciones y por ahí al caso este que te decía de la iluminación no solo más sostenible porque consume menos energía, sino que también inhibe el desarrollo de flora en la piedra, pues lo ganó una empresa que estaba de hecho licenciando una tecnología de una universidad, o sea que en ese sentido estaba en la frontera, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo de cómo una necesidad muy concreta puede dar lugar a nuevos desarrollos. Ahora mismo estamos trabajando con el INCIBE, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad en León, que está haciendo quizá pues una de las mayores apuestas en compra pública innovadora de toda España, vinculada con la ciberseguridad, donde hay retos tremendos como la ciberseguridad de los coches conectados, de los hospitales conectados, ¿no? Todo el mundo está encantado, y es comprensible con esto del Internet de las cosas, que todo esté conectado, pero cuando todo está conectado todo es hackeable, ¿no? Pues ahí estamos acompañando al INCIBE en licitaciones que tienen que ver con empresas españolas que están desarrollando ahora mismo en tiempo real, ¿no? El proyecto está vivo. Soluciones para estos retos, ¿no? Simulación de ciberataques a hospitales conectados o ciberseguridad de vehículos conectados, ¿no? O con el Servicio Madrileño de Salud, que digo aquí porque estamos en Madrid, ¿no? Pues también trabajamos en una batería de proyectos que acabó también el año pasado, que tenía que ver con, muchos de ellos, con sistemas de datos y Big Data y minería de datos vinculados con pacientes, prevención, tratamiento, medicina personalizada, ¿no? O sea, casos que están ocurriendo. Tenemos otros que están más quizá en el ámbito de las infraestructuras, que a lo mejor no lo etiquetaría como Deep Tech, pero son igualmente muy relevantes, vinculados con agua, o con medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, no toda la CPI es Deep Tech, pero en muchos casos sí, y en todo caso, para el proveedor, como decíamos, para la empresa, es su cliente de lanzamiento, ¿no? Y es lo que le cambia de alguna manera la vida en esa nueva tecnología, ¿no? Pues si te parece, podríamos acabar con los retos o qué recomendaciones harías a las instituciones públicas o cuál crees que es el principal reto que nos planteamos ahora mismo en España en este sentido. Claro, pues mira, yo diría que el reto inherente es que estas políticas elige un baile de pareja, ¿no? Tiene que ir habitualmente la agencia de innovación que facilita los procesos o que cofinancia, pero en muchos casos, en todos los casos tiene que ir el regulador o el comprador, ¿no? Ayer un llamamiento, ¿no? Diría que todavía en compra pública, aunque ya la política está bastante institucionalizada, hay mucho espacio, especialmente en el terreno autonómico y local, ¿no? Porque en el ámbito estatal la política está bastante asentada para nuevos instrumentos, ¿no? Hay 3 o 4 comunidades autónomas que tienen una política propia de CPI, pero hay muchas que todavía no lo tienen, ¿no? Y a veces, pues se les hace complejo. Nos hemos trabajado con muchas, no con casi todas. Se les hace complejo porque, como digo, para de la política de I+D es salir un poco de su zona de confort, es cómo acompaño al de educación, servicios sociales, a que haga compra pública innovadora cuando el expediente de la contratación es de ellos. Yo lo que hago es facilitar, ¿no? Definir esos espacios requiere como mucha complicidad por los dos lados y no siempre es fácil, ¿no? Por cómo funcionan las competencias. Y el ámbito de la regulación es eso, incluso un poquito más complejo, ¿no? En los primeros ambos que estamos trabajando, de los que tampoco puedo hablar mucho, que tiene con lo digital o con estos sectores que te mencionaba, lo que estamos viendo es que en gran medida hay que inventarse el modelo, ¿no? En CPI lo bueno es que el modelo existe, digamos que hay mucha práctica europea, mucha práctica española. Si yo soy un municipio o una comunidad autónoma que quiero entrar en CPI, tengo bastantes modelos en los que apoyarme, ¿no? Si quiero entrar en el mundo de los sandbox, pues ahora hay 3 o 4 ciudades que están con ordenanzas aprobadas o en proceso de aprobación de sandbox. Los ministerios que te comentaba, o sea, en marcha el de FinTech, el de energía, en ciernes el de movilidad, pero apenas más, ¿no? Hay otros que vienen detrás, pero que están todavía por ponerse en marcha, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay mucho, el debate tiene que ver mucho con lo competencial, con qué sectores sobre los que yo regulo
puedo aproximarme con ojos de flexibilización para atraer innovadores, ¿no? Esta es la lupa que hay que poner, ¿no? Estamos trabajando en uno, por ejemplo, que sí se puede contar en Canarias, que tiene que ver con inteligencia artificial y turismo, donde bueno, pues el turismo en Canarias, que te voy a contar, ¿no? Es clave, pero el debate no está tanto en cómo generar un espacio de experimentación para turismo e inteligencia artificial, que es fácil, sino en afinar en esta parte regulatoria, ¿no? ¿Qué tipo de competencias tengo que realmente pueda flexibilizar para convertirlo en un sandbox, ¿no? Porque si no, estaré en un espacio de experimentación que es un testbed, un banco de pruebas, que es igualmente estupendo, pero sin esa flexibilidad regulatoria, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que con el sandbox estamos en esos años que puede pasar como con la CPI hace 10 años, que la palabra se está poniendo de moda, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para lo bueno porque va a haber mucho interés, para lo malo en el sentido de que esto no va tan bien de yo también quiero un sandbox, póngame cuarto y mitad, ¿no? Sino qué capacidad tengo realmente para poder operarlo, ¿no? Y ahí es donde está yo diría lo crítico, ¿no? Por curiosidad, no sé si se puede decir o no, pero has dicho en Canarias, ¿y qué otras dos comunidades están creando sandbox? Sí, no, en comunidades autónomas... O ayuntamientos, no sé. Claro, ayuntamientos, pues mira, gracias por la pregunta. Valladolid tiene una ordenanza aprobada, Valencia acaba este viernes pasado de aprobar en Junta de Gobierno una ordenanza también, Alcoy tiene un sandbox con algunas características de sandbox, también la Comunidad Valenciana, otras quizá un poquito menos. Ayuntamiento de Madrid tiene un sandbox aprobado también en Junta de Gobierno y pendiente de ir a pleno, y Barcelona no han hecho tanta, digamos, tanta publicidad, pero están también en el proceso de tener ordenanzas de sandbox, ¿no? El terreno municipal es muy interesante porque un municipio tiene competencia plena para ordenar el espacio físico y no físico de la ciudad, ¿no? Y en ámbitos como, por ya cosas aparentemente menos sexys, como parques y jardines, hasta otros más evidentes como la movilidad, tiene competencias, digamos, de compra y normativas para, bueno, pues para hacer de la ciudad también un laboratorio, ¿no? Entonces ahí, bueno, estamos viendo mucho interés y acompañando a alguna de estas entidades, y nos parece que hay además, en relación con Europa, que siempre pensamos que vamos tarde, yo diría que vamos bastante bien, ¿eh? Tanto en compra pública como en sandbox, que siempre pensamos que vamos muy mal y hay como cierto pesimismo, los datos no dicen eso, ¿no? Así que también acabaría con un mensaje optimista. Pues muchas gracias, Diego, por el mensaje optimista y por este tema tan interesante. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.